¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí precisamente en la comunidad, en nuestro canal de entrevistas. Hemos platicado con ustedes en infinidad de ocasiones sobre la ultraderecha desde sus diferentes aristas que a final de cuentas se entrelazan, se articulan y podemos hablar de la economía, podemos hablar de la política, pero hay un eje toral en todo eso que es la mediática. ¿Cómo funciona esta articulación de la ultraderecha? ¿Quiénes son los jugadores en la actualidad? Durante muchos años se han señalado a diversos personajes en México, pero ahora parece, bueno, no parece, es un hecho, que desde hace alrededor de un año y medio, 2 años, hay nuevos jugadores en este escenario, y uno de ellos, por ejemplo, es La Derecha Diario, este medio de comunicación que dirige, y ahorita nuestro invitado nos va a aclarar, Javier Negré, un personaje que en un evento de CEPAC reconoció que fue Ricardo Salinas Pliego quien lo trajo a México para llevar a cabo este tipo de acciones de información. Voy a platicar precisamente sobre qué es la derecha diario, cómo se mueve la ultraderecha en materia narrativa, cómo se va instrumentalizando, cómo la vamos ubicando, con mi querido Mauricio Prado, a quien le recomiendo mucho de verdad seguir tanto en su cuenta de X como en YouTube y sus participaciones en el canal de Martolivia, que de verdad valen muchísimo la pena. Mi querido Mau, ¿cómo estás? Hola Jesús, un gusto estar aquí contigo, siempre contigo, con tu audiencia y a la orden. Gracias, querido. Pues entraría con una pregunta abierta para que tú nos ayudes a irla aterrizando. ¿Qué es la derecha diario? ¿Cómo se inserta en toda esta narrativa ultraderechista que se ha manejado en México? Es un caso sumamente interesante. La derecha diario surge en Argentina, es una cuenta de X y un portal que surge en 2019. De inspiración, ellos toman como contraposición la izquierda diario, que es un medio de comunicación trotskista chileno, de origen chileno, pero que también de hecho tiene ramificaciones en muchas partes de América Latina, incluida México. Hay una izquierda diario México, marxista, trotskista. Eh, y esto, digamos, ya en el auge del Milei, empiezan a hacer otros proyectos comunicacionales reivindicando la idea de la derecha y crean este portal, ¿no? Este portal se caracterizó en Argentina en el 2019 y en el ascenso de Milei como de pasar de ser una figura curiosa, mediática, a un proyecto político serio, en reforzar la agenda de la batalla cultural, término, digamos, que allá propuso e impulsó mucho Agustín Laje, temas antiprogresistas, un estilo muy agresivo de comunicar, con la adjetivación del insulto común como estilo de cada una de sus publicaciones, atacando al progresismo, atacando al Estado, atacando, en fin, de repente también rozando la fake news con varios episodios graves. Em, Estuvo fundada por Fernando Cerimedo allá y otro grupo de libertarios tuiteros, así, literal un grupo de tuiteros que se organizó para hacerlo y que ahora ya tienen otros puestos con Javier Milei, ¿no? Entonces, en Argentina es muy conocida, se identifica como un medio clave para el ascenso de Milei, en el triunfo del 21. Y pues por esto yo ya lo conocía, venía siguiéndoles mucho la pista, venía analizándola y empecé a tener ciertas alarmas cuando vi que empezó a diversificarse el año pasado, ¿no? El primer punto de contacto pues fue la visita de Ricardo Salinas Pliego a la CIPAC en Argentina en noviembre, diciembre del 24. Ahí él dice explícitamente que hay que meterle dinero a los medios de comunicación y a la gente que va a dar la batalla por las ideas libertarias o las ideas contra el Estado. Y posteriormente le pide en una publicación de Twitter a Negre, oigan, ¿por qué no ven a hacer la batalla cultural a México? Y yo dije, se la van a traer. Y dicho y hecho, la derecha Diario México abrió operaciones, su primer post es el 30 de enero del 25, y ese mismo año abren sedes de la derecha Diario Bolivia, la derecha Diario República Dominicana, la derecha Diario España, Israel, Ecuador, Colombia, Uruguay, Estados Unidos, solo de esta franquicia, ¿no? Para ese momento, ya Cerimedo deja una parte de la derecha Diario, se mantiene como accionista, pero lo compra Javier Negre. Javier Negre adquiere el medio y él es el que le da la visión empresarial transnacional de un proyecto muy general, ¿no? Así es más o menos como llega la derecha a diario y pues esto, en enero, en febrero, este mes cumplió un año de operaciones en México, con un crecimiento importante. De todas las sedes que te acabo de mencionar, es la que más creció en todo el mundo, o sea, en toda América, América Latina, en el mundo. Suma 81,000 seguidores
comparándola con la de Argentina, que tiene ya 2019, pues ellos tienen 580,000 seguidores más o menos, las demás 39, 15, 12, 3,000 seguidores, ¿no? La derecha México ha crecido de forma impactante y esto a mí me parece una señal de alerta que creo que no se le ha puesto la suficiente atención. Que en un año haya ese crecimiento me parecía eh, una señal de alerta, ¿no? Está conectando con cierto público. Por ahí dije, en un artículo que publiqué, dije, quizás no es orgánico, o sea, quizás también le inyectan muchas de las cuentas de Argentina a la cuenta de acá. Y publiqué, dije esta hipótesis, la publiqué y me escribió Arturo Herrera, el director de la derecha Diario México, para hacer unas precisiones y tuve ahí una entrevista con él en la que ahondó muchísimo en cómo entienden el medio y si quieres ahorita andamos más, ¿no? Pero por ahora esto es la derecha diario, así surge en Argentina, así entra este personaje Javier Negre de España con una trayectoria también bastante cuestionable en cuestión de de la desinformación, de cómo manejarse en redes. Llega a Argentina, trabaja con ellos, le ve el potencial, lo convierte en un modelo de negocio y se expande por toda América Latina. Ahorita Javier Negre está enfocado en Estados Unidos en hacer un programa para el público hispano allá, pero en constante comunicación con todas ellas, ¿no? Es un proyecto transnacional anclado en México que ha tenido resultados más importantes de lo que yo esperaba, ¿no? Y que creo que vale la pena poner mucha atención porque ahí hay algo que hay algo que está conectando que incluso en otras partes no. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que podría presentar de la derecha diaria. Oye, Mau, profundizando en este último punto. ¿Por qué ha crecido en México? O sea, ¿cuáles son las hipótesis que tú comienzas a manejar o cuáles son las que has podido comprobar? En parte ya no lo decías, pero profundizándolo, ¿por qué? O sea, ¿por qué a final de cuentas en un país en donde gobierna un movimiento que, aunque no se le puede definir puramente de izquierda, tiene una tendencia o tiene una identificación por integrantes también como tales hacia esa ideología y una aceptación de la presidenta en turno bastante alta, sobre todo ella que tiene un origen, digámoslo así, mucho más cercano o literalmente de izquierda? ¿Por qué empieza a crecer tanto en ello? ¿Por la falta o la ausencia de liderazgos de la derecha en México? ¿Por la caída de varios de estos personajes? ¿Por la ausencia de medios que aglutinen esas voces? ¿Cómo vamos entendiendo este crecimiento y este impacto en un sector de la sociedad? Creo que el primer punto es un arranque fuerte. O sea, se me hacía muy raro que empezaran el primer mes de operaciones con 20,000 seguidores. Herrera me explicó, no le metimos bots, no hay nada. Fue literalmente Salinas Pliego retuiteando. ¿Y esto qué te dice? Pues bueno, efectivamente, quizás a diferencia de otras sedes, tienen una figura política fuerte, mediática, alguien pues, con muchísimo dinero de los empresarios más grandes de México. Y eso pues creo que les dio un impulso inicial fuerte, ¿no? Luego, en efecto, creo que ante la crisis de la oposición, que está muy comentada, evidente, sin salida, pues hay un 20-30% de la población que no está de acuerdo con Morena y que también cada vez se identifica menos con el PRI y el PAN, ¿no? Entonces, creo que ver otra opción que además tenga este desparpajo, esta agresividad, este cinismo, incluso lo que le dicen mucho, ¿no? Que el PAN es la derecha cobarde, ¿no? Y ellos son la derecha como orgullosa de serlo, ¿no? Eso creo que también les da un nicho, o sea, hay un público ahí que no tiene representación y que está esperando ver buscar algo que sí diga lo que están pensando. Eso creo que les da un punch y eso nos lleva al otro punto que creo que es un estilo. Cuando yo le pregunté a Herrera exactamente esto, pues, ¿por qué les ha ido por qué han crecido tanto? Él me dijo que, bueno, básicamente han sido sistemáticos, tienen un método, tienen procesos constantes, publicar tal forma y el estilo. Y el estilo que creo que es importante porque, primero, autorreivindicarse de izquierda, no le temen al insulto, no, la corrección política que ellos le llaman de los medios tradicionales o de los políticos, ellos no la tienen, ellos sí traen mucho esta idea de importar como la rebeldía que se menciona que luego tiene la derecha en Argentina presentarse a sí mismos como rebeldes ante lo que ellos consideran un statu quo, que en este caso es la izquierda, o sea, se ven como la minoría que lucha contra la mayoría, y la agresividad, o sea, la agresividad en sus mensajes, que es andar insultando todo el tiempo a personas de la 4T, agrediendo por su aspecto físico, por sus ideas, en fin, por mil cuestiones. Y esto yo lo discutía con Arturo, le dije, él decía, esto le da un cierto
no, como que expresamos lo que mucha gente piensa, pero no se va a atrever a decir porque lo van a funar, ¿no? Entonces lo decimos nosotros porque a nosotros de todas formas ya nos están funando. Entonces, también ellos, a lo mejor mucha gente tiene ese resentimiento, ese odio contra la 4T, pero no lo va a decir porque va a enfrentar un rechazo social fuerte, ¿no? Pero cuando ven que hay un medio que lo está expresando así de vocal, decirle narcopresidenta, decirle inútil, bañagato, porque así se refieren a los personajes de la 4T, entre que les da risa y eso ya es una aceptación, y les da un escudo de decir, ah, bueno, no soy yo, son ellos lo que lo están diciendo, y eso crea un sentimiento de comunidad. El anonimato en redes funciona así, o sea, finalmente, si no recurres tú no vas a poner la cara, la gente que sabe que está mal, no va a poner la cara para expresar lo que hace, se escudan en este tipo de cuentas que sí lo están haciendo y en ese sentido están empujando la conversación hacia allá. Eso me lleva a otro punto que me pareció bastante revelador de la entrevista con Arturo Herrera y es que él es muy consciente de la estrategia de la ventana de Overton, que igual para quien no la conozca es un concepto que refiere a qué es lo que qué es lo que se puede decir o no en la conversación pública, ¿no? ¿Qué está dentro de esta ventana? O sea, hay cosas que están permitidas decir y hay cosas que no están permitidas decir verbigrados, o sea, por ejemplo, discursos nazis no están permitidos, o son muy censurables, ¿no? O sea, son muy censurables, de repente en México a lo mejor decir cuestiones clasistas, racistas, fue una de las cosas que hizo López Obrador, recorrer ese espectro de que eso ya no es tolerable en el discurso público, y ellos son muy conscientes de que tienen que romper eso, entonces, incluso me reconoció, me dijo, es que cuando decimos narcopresidenta Claudia Sheinbaum, a lo mejor la gente dice, bueno, no sé si Claudia, ¿no? Pero a lo mejor Morena sí. Él incluso me compartió que estuvo en la campaña del Jalexit, o sea, como que hacer independiente a Jalisco. Dijo, yo no pensaba que iba a ser de verdad independiente, pero quería recorrer la conversación para allá para que quien me escuche diga, no, espérate, espérate, o sea, independiente no, pero sí más autonomía fiscal, más autonomía de seguridad. Y dice, y eso era lo que yo quería en un principio, o sea, que autonomía fiscal. Entonces, si hay una estrategia muy consciente de querer recorrer los límites de la conversación, empujar los límites de lo tolerable, jugar con eso, causar escándalo, conseguir viralidad y que ideas que se nos hacen intolerables se vuelvan haciendo más tolerables, ¿no? O sea, son varias cosas que creo que conjuntas les han dado ese impulso y ese punch, ¿no? Y además de estar cobijadas, pues, por otro proyecto comunicacional, ¿no? O sea, no es solo La Derecha Diario, se conjunta con TV Azteca, se conjunta con Índigo, se conjunta con Atypical, se conjunta con... No, yo pensaba en una coordinación, él me dice que no es tanto una coordinación, sino confluencia de agendas, ¿no? Bueno, ya cada quien lo interprete como vea, pero es algo más masivo, ¿no? No es solamente un medio solito, es un ecosistema de esta derecha libertaria que está en México y que se retroalimenta a sí misma, ¿no? Esos son algunos de los puntos que yo vi así como nodales de lo que voy descubriendo de esto y cómo incluso Arturo me comparte cómo ellos interpretan su propio éxito y ser auténtico, o sea, que gente que está convencida es la que está ahí, ¿no? Oye, ¿y qué hace la izquierda para enfrentar esto? La izquierda lo tiene claro, me refiero sobre todo a la izquierda gobernante o al morenismo gobernante, lo tiene claro este tipo de crecimientos, cómo los está combatiendo, si tú ves que se les está combatiendo de alguna forma en el mismo terreno mediático. Tengo pendiente un artículo de justo que ha hecho la 4T este año ante la derecha diario y ha hecho de todo, ¿no? Yo te puedo decir que a nivel global no hay una respuesta, no hay un consenso de cómo enfrentar a estas extremas derechas, a estas estrategias digitales. Hay quien dice hay que ignorarlas, no hay que darles voz porque eso los legitima y les amplía el alcance, lo estamos reconociendo como interlocutores válidos. Lo mejor es simplemente llanamente ignorarlos y mantener nuestra agenda. Pros y contras tiene esto. Hay otros que dicen, no, hay que irnos directo, o sea, no darles ni agua, desmentir todo lo que estén diciendo, combatir todas sus ideas, para que pues también no se vea que estén generando algo, o al menos sus seguidores se sientan presionados o vean que existen otros puntos de vista. De nuevo, pros y contras, ¿no? La 4T ha oscilado entre esos dos puntos, o sea, ellos han denunciado que han querido entrar a la mañanera 1000 veces, no les han dado acceso y me parece de hecho una opción correcta porque pues es un proyecto político ante todo, ¿no? Más que un proyecto informativo, pero también ha sido muchas veces desmentido, ¿no? En la sección de quiénes quieren las mentiras, ha sido desmentido en diversas ocasiones. Entonces, creo que incluso yo diría que estas dos polos de la discusión, enfrentarlos, ignorarlos,
tienen que combinarse de una forma adecuada, que creo que es lo que ha hecho la 4T. O sea, no puedes estar ahí todo el tiempo teniéndolos como tu principal adversario, pero tampoco puedes dejarlo pasar, porque finalmente es gente que tienen dinero, tienen método, tienen un estilo, van a seguir creciendo. En momentos puntuales, coyunturales, es importante, sí, creo, señalarles, ¿no? Yo creo que, pero el mayor error, me parece, es ir importando sus marcos de referencia, importar su lenguaje. O sea, una derrota de la izquierda es de repente sí andar hablando de zurdos, hablar de batalla cultural en el término que lo están haciendo ellos, o sea, este término del aje, en el sentido de que finalmente al adoptar su lenguaje sí estás asumiendo de repente sus marcos de referencia, ¿no? O sea, aquí tenemos nuestras propias, y esto también lo ha dicho gente de la 4T, ¿no? O sea, aquí tenemos lo que es no hay que usar batalla cultural, hay que usar como decía López Obrador, como batalla por las ideas o cambio de mentalidad. O sea, como que hay ya otro andamiaje conceptual que está ahí, ¿no? Y creo que eso sí es un asunto que no debemos de perder desde la izquierda, nuestra autenticidad, los lenguajes, y en todo caso que ellos discutan en nuestros términos, nosotros no en los de ellos, ¿no? Porque ahí ya se sienta un suelo, ¿no? Que es mucho lo que pasó en Argentina, que pues se les ignoró, ahí sí se les ignoró masivamente, pero ya en algún momento sus marcos eran ineludibles, ¿no? Ya no era posible hablar de zurdos, de libertarios, de viva la libertad, cara. O sea, toda esta poética que tienen impregnó todo el debate, ¿no? Creo que cuando ya nosotros empezamos a hablar en sus términos, se pierde gran parte del debate, ¿no? Fuera de ahí, yo insisto, si han que tenido un crecimiento, no es para andar diciendo la pista diaria, yo porque son mis temas de investigación y alguien tiene que echarles un ojo, pero y por otra parte, pues en momentos cúspide, pues sí, sí ponerles el acento, ¿no? Con el momento cúspide ellos cubrieron la marcha de la generación Z y empezaron a hacer un montón de cosas, ahí sí se les mencionó y me pareció atinado porque creo que sí estaban tratando de, bueno, aparte que fue una campaña general de Grupo Salinas y aliados, de desvirtuar un poco el mensaje, ¿no? O con la lectura de esto. Hay además de la 4T, pues, o sea, un ecosistema mediático que también tiene sus propios términos, maneja su agenda y en la imposición de agenda también se juega mucho, ¿no? Ellos quieren marcar agenda, quieren que se empiece a hablar de los temas que a ellos les preocupa y ahí también hay un juego relevante, me parece. O sea, pero insisto, no hay una receta, o sea, a nivel global. O sea, nadie sabe cómo tratar con un vano, nadie sabe cómo tratar con un laje, nadie sabe cómo tratar con un cerimedo. Hay una disyuntiva ahí en los medios y en la militancia. Pero es un tema que hay que seguir discutiendo y yo diría caso por caso, ¿no? Lo que también me parece importante y por eso me dedico a lo que me dedico es conocerlos, o sea, entender cómo piensan, entender cómo operan, con más análisis y más información creo que tendremos mayores herramientas para tener estas discusiones más de carácter político-mediático. Mi querido Mauricio Prado, de verdad yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti. Muchas gracias. Claro que sí, Jesús, un abrazo.